Noche, profesor. Mi nombre es Jesús Basilio. En esta ocasión, el grupo 6 va a exponer su relevancia del trabajo final uno. Como primer punto a tocar tenemos el tema delimitado, el cual es impacto del terrorismo en los derechos humanos de la población peruana entre los años 1980 a 2000. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Johan Palomino. Como segundo punto a tocar es la pregunta delimitada del equipo, la cual es: ¿de qué manera impactó el terrorismo en los derechos humanos de la población peruana entre los años 1980 a 2000? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Catherine Inostroza y como tercer punto tenemos la clasificación del tema del equipo. Esta investigación es importante porque el terrorismo fue un problema que afectó a todo el país en diferentes dimensiones, como en lo político, económico y social, sobre todo en este último, vulnerándose muchos derechos fundamentales como la libertad y a la vida. En este sentido, se ha visto pertinente realizar un estudio que contribuya a reflexionar y concientizar a la población. De esa forma, evitar repetir la historia de violencia en el Perú. En el área académica, este estudio pretende ser una sintetización de los derechos humanos y vulnerados en la época del terrorismo mediante la técnica del fichaje, que nos ayudará a obtener información precisa y ordenada, expandiendo de esta manera una parte del conocimiento de la historia de violencia que vivió el Perú. Bueno, le procederé a explicar mis fuentes. La primera es una tesis titulada Influencia de las actividades del terrorismo 1980-1995 en las relaciones internacionales actuales del Estado peruano. Considero importante esta fuente para la investigación, dado que en la situación problemática se sientan distintos autores que mencionan puntos relevantes sobre el tema relacionado con el terrorismo. Además, en los antecedentes se menciona el caso de 6 mujeres cuando fueron desplazadas violentamente en la sierra peruana. Y el tema central de que trata esta fuente es analizar la influencia de las actividades de terrorismo en las relaciones internacionales actuales del Estado peruano, en el cual también está implicados los derechos de las personas. Como segunda fuente se tiene otra tesis de César Urbiola, titulada El delito de la apología del terrorismo frente a los derechos de la libertad de conciencia y de expresión en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Esta fuente es considerada importante dado que cuenta con los criterios requeridos y el tema de que trata está relacionado con el que se está trabajando. Se basa en el tema jurídico en el cual se aprecian los derechos humanos, se investiga en particular el delito que afecta a los derechos de las personas y la tesis fue aprobada por una prestigiosa universidad del Perú. Como tema central, gira en torno al artículo 316 del Código Penal, en el cual se menciona el delito de que trata la tesis. En lo que a mí respecta, la primera fuente es una revista que considera un artículo escrito por el autor Abraham Siles Vallejo, publicado en el 2015, la cual lleva por título La lucha antiterrorista en el Perú: agujeros negros legales, agujeros grises y el arduo camino constitucional. Lecciones peruanas para la guerra contra el terrorismo global. Esta fuente es importante ya que nos ayuda a saber cómo lucharon en el Perú contra el terrorismo en esa época. El tema central del cual trata es el paradigma del Estado constitucional de derecho y la estrategia antiterrorista que desarrolló el Perú. Como segunda fuente, también tengo una revista escrito por los autores Nicolás S. Magner y Cynthia K. Roa, publicado en 2019, que lleva por título Terrorists and Latin American Stock Market. Esta fuente es importante ya que nos brinda información sobre los mercados bursátiles de Latinoamérica, incluidos entre ellos Perú, para poder tener una referencia de cómo era el mercado durante esa época del terrorismo. Y como sabemos, existe un derecho, el cual es recibir un producto o servicio apropiado y adecuado. El tema central es el ataque terrorista a 6 países de América Latina. Entre ellos se encuentran Brasil, Argentina, Chile y Perú.
quienes fueron los más afectados. Bueno, en la fuente número 5 tenemos un artículo de revista escrito por Mario Gustavo Parrón, que titula Doble enjuiciamiento y derechos humanos en el Perú contemporáneo. Esta fuente es importante porque nos muestra cómo en la época del terrorismo vivía en el Perú. Esta afectó gravemente al correcto cumplimiento de los derechos humanos, analizando diversos casos en los cuales existió una violación a las garantías y a los derechos, y por lo tanto se trata de vincular las recomendaciones esbozadas en los fallos del Tribunal Supremo de la Corte con los presupuestos del principio del derecho non bis in idem, teniéndose en cuenta su aplicabilidad, las contradicciones de dicho organismo y la postura del Estado peruano. El tema central de esta fuente es la violación de derechos hacia las personas sospechosas por participar en actos terroristas. Como fuente número 6 tenemos otro artículo de revista escrito por Albarracín Jarrín, que titula La reparación inmaterial y el arte frente a las violaciones de derechos humanos. Esta fuente es importante para la investigación porque nos ayuda a entender cómo el daño inmaterial causado a las víctimas del terrorismo no se logra respetar y se justifica en la manera en que aparecen como actores secundarios en la realización de las obras de arte como objeto de reparación inmaterial, ante lo cual se busca la forma de que las mismas sean sujetos protagonistas, considerando relevante su intervención al momento de establecer la forma y fondo de las manifestaciones artísticas como objeto de su reparación. El tema central de esta fuente es el no cumplimiento de la reparación por daños inmateriales causada por el terrorismo. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias.